Entonces, nada, hoy vamos a mirar un poquito de lo último que dio Elena en la clase, que hablaba acerca de reactividad de, básicamente, de compuestos de coordinación, de complejos, ¿sí? Este es el problema 6 de la serie 6, básicamente, que a partir del ejemplo dado en la explicación, que fue el ejemplo en el que se basó Elena para dar la clase de reactividad, que planteáramos la expresión de las constantes de equilibrio sucesivas para la formación de este complejo de acá, que creo que como primer paso nos conviene nombrarlo, ¿sí? ¿Cómo nombraríamos a este complejo? Es un complejo aniónico, es lo primero que hay que ver. Es un complejo en el que el hierro tiene estado de oxidación +3, ¿sí? Y el ligando es un ligando aniónico, un ligando que aporta una carga negativa al complejo, una carga por cada molécula. Y si son 6, entonces aporta 6 cargas negativas, y por eso el complejo es un complejo aniónico, ¿sí? Entonces primero nombramos los ligandos, la cantidad de ligandos, y Hexa. por último, exactamente, utilizamos la nomenclatura griega Hexa, para la cantidad de ligandos, sería hexa porque son 6. es tiocianato, hexa, Exacto, como es un tiocianato, ligando hierro. aniónico, Sí. entonces termina en el sufijo ato. Y después de eso se coloca el centro metálico, entonces hexotiocianato del hierro y el estado de oxidación del hierro, ¿sí? 3. Entonces, es muy fácil, acuérdense de los prefijos, los sufijos, y nada, tener un poco en cuenta eso. Luego piden que, entonces ahora hay que escribir las reacciones. Yo las escribí previamente porque es bastante engorroso escribirlas por la cantidad de superíndices y de subíndices que hay. Sí, básicamente para poder formar o para empezar a formar este complejo, lo que hacemos es que disolvemos una sal de hierro, cloro de hierro, por ejemplo, en agua, ¿sí? Entonces sabremos que a partir de ahí se forma esto que es el acocomplejo de hierro, ¿sí? Yo coloqué en particular acá N porque a veces se les complica el por qué yo les digo que son, por ejemplo, en este caso, 6 moléculas de agua. En realidad no podemos determinar cuántas moléculas de agua tiene alrededor el átomo central. Lo que en general hacemos es que hacemos corresponder ese número de moléculas de agua que lo rodean con el número total de ligandos al que queremos llegar, ¿sí? Para de esa manera como que sea menos engorroso y más comprensible el proceso. En este caso yo les coloqué que el número de moléculas de agua alrededor del catión central va a ser N. Ese N en este caso, como sabemos por la tabla y porque nos dicen acá, se nos va a formar el hexatiocianato, entonces ese N en este caso particular sería 6. Pero yo se los coloqué muy general como para que tengan de dónde guiarse en los demás complejos, los demás problemas que puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que va a pasar es que al poner en contacto el acocomplejo con una sal que contenga tiocianato, es decir, si yo disuelvo cloruro de hierro y a esa solución le agrego tiocianato de sodio, entonces lo que va a empezar a pasar es que el ion tiocianato va a empezar a sustituir las moléculas de agua que están rodeando al átomo metálico, ¿sí? Y esta sustitución va a ocurrir progresivamente, va a ocurrir en pasos. ¿Por qué? Porque es la forma en que consuma menos energía, digamos, el proceso. Esta es una doble flecha, eso implica que todas estas reacciones van a estar en equilibrio. Entonces, al ingresar la primera molécula de tiocianato, lo que va a pasar es que de esa esfera de coordinación de moléculas de agua que está rodeando al ion hierro, va a salir una de las moléculas de agua, ¿sí? Esta reacción va a tener asociada
una constante de equilibrio, que es esta que está acá, ¿sí? Como cualquier constante va a ser producto sobre reactivo sin incluir las moléculas de agua porque es solvente, una sustancia pura. Bueno, ya en este caso, la molécula de tiocianato sustituye una molécula de agua y va a ser como mi reactivo de partida para el siguiente paso de reacción, donde otra molécula de tiocianato va a sustituir una molécula de agua y ahora van a ser dos moléculas de tiocianato. Ojo acá con la carga, hay que darse cuenta si el ligando que está generando la sustitución de las moléculas de agua dentro de la esfera de coordinación, ¿qué carga aporta al complejo? En este caso el tiocianato aporta una carga negativa, entonces mi complejo que en principio era +3, al ingresar un tiocianato a su esfera de coordinación, ahora la carga del complejo va a ser +2. ¿Por qué? Porque tengo que restar, digamos de alguna manera, la carga negativa que está aportando el tiocianato. En el segundo paso tenemos dos moléculas de tiocianato y esa carga va a pasar de +2 a más. Es decir, va a tener una sola carga positiva, también va a tener asociada una constante de equilibrio. Y esto va a ocurrir en pasos sucesivos. Este paso, por ejemplo, es importante que lo vean porque acá ya tengo dos moléculas de tiocianato dentro y va a ocurrir la sustitución de una tercera molécula de agua. En este caso, mi complejo deja de ser cargado y pasa a ser un complejo neutro, ¿sí? Si se fijan, las tres cargas que está aportando el tiocianato en la esfera de coordinación del hierro, está compensando las tres cargas positivas del hierro. Entonces, acá cambia un poco, digamos, la nomenclatura, la forma de escribirlas, ya no va entre corchetes porque es un complejo neutro, entonces no necesito separar por corchetes la carga total. Y este va a ser el complejo de partida del siguiente paso, ¿sí? No implica de que porque se hayan compensado las cargas, entonces va a dejar de reaccionar. Porque los metales de transición tienen la posibilidad de tener alrededor de estar rodeados por, de formar, digamos, 6 enlaces diferentes. Acuérdense que esta geometría es de tipo octaedro, que es de las más estables que hay. ¿Sí? Entonces, estos pasos ocurren sucesivamente hasta que se ha sustituido la última molécula de agua de la esfera de coordinación y entonces me da el producto que me estaban pidiendo obtener, que es el hexatiocianato de hierro 3, ¿sí? Son 6 pasos, son 6 constantes de equilibrio diferentes, una para cada paso, y acá lo que tenemos que hacer, o lo que quería que vieran, digamos, gráficamente, es, bueno, ¿y ahora cómo hago para obtener mi reacción general? Si se fijan, como hacíamos anteriormente en el tema de termoquímica, nosotros podemos sumar por ley de Hess las reacciones que vienen en pasos consecutivos, y aquí lo que va a pasar es que de alguna manera se me van a anular, ¿sí? Las sustancias que han aparecido como productos y se han consumido como reactivos. Por ejemplo, esta sustancia es esta misma de acá abajo, ¿sí? Entonces, ella se generó, pero también desapareció porque ahora se sumó una nueva molécula de tiocianato, pero esta especie que está acá, este complejo, es el mismo que en el siguiente paso, digamos, dejó de existir porque en ese complejo ingresó una nueva molécula. Entonces, esa sustitución, eliminación, digamos, desaparición de algunas de las especies es consecutiva, ¿sí? Entonces, después de haber hecho todas esas reacciones, yo lo que me tengo que dar cuenta es de qué especies se han ido, digamos, consumiendo en el proceso, ¿sí? Se han ido generando y se han ido consumiendo de alguna manera. Han ido desapareciendo en el proceso, y entonces después lo que tengo que darme cuenta, que fijarme, es, bueno, y ahora realmente cuáles son las especies que están, que existen al final de mi reacción.
Cuando la reacción se ha llevado a cabo por completo, fíjense que en el lado de reactivos lo que tenemos es la especie inicial, que era el hexaaco de hierro 3+, y lo otro que tenemos, lo otro que también existe acá, es el tiocianato, que el tiocianato ha estado consecutivamente en todas las especies, en todos los equilibrios. Entonces yo no puedo colocar acá un tiocianato, sino que tengo que sumar todos los tiocianatos que intervinieron en la reacción, y ese va a ser el número total de moléculas de tiocianato que participan. Entonces acá son 6 moléculas de tiocianato, y esos serían los reactivos de esta reacción. El lado de productos, en cambio, si se fijan, la única especie que permanece al final de la reacción es el producto que queríamos obtener, es el hexatiocianato de hierro, y además, como producto, están las moléculas de agua, que fueron las que fueron saliendo consecutivamente de la esfera de coordinación del hierro, y así como el tiocianato no es uno solo, son 6 moléculas de agua. Y teniendo esta información, entonces yo puedo decir, esto que está acá es la reacción global, y a partir de ella, entonces puedo plantear la constante de formación de este proceso, ¿sí? Sería la constante de formación global, que si se acuerdan, no es más que la productoria de cada una de las constantes consecutivas de estos equilibrios de formación, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo explicó Elena en la clase anterior? Es la productoria porque delta G es una función de estado, entonces eso me permite sumar los pasos consecutivos de la reacción, ¿sí? Sin importarme lo que pasa en el proceso, de cómo se llega de un paso de la reacción al otro. Esta constante de formación, basándome en esta reacción global que acabamos de plantear, no es más que los productos sobre los reactivos. Siempre acuérdense que el agua no se incluye porque es una sustancia pura. Entonces, acá la constante de formación va a ser mi producto, el hexatiocianato de hierro, sobre quienes están como reactivos, que en este caso es el acuocomplejo de hierro, multiplicado por el tiocianato, que aporta una carga negativa. Acuérdense que él va elevado a la 6, y esto acá. Lo que tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a plantear todos estos equilibrios y estas constantes, es fijarse de si el número que están colocando es una carga o si es el correspondiente a se me fue el nombre. Al número de moléculas, ¿sí? A la estequiometría. En este caso, el 3+ está como superíndice, pero es simplemente la carga, es parte de la nomenclatura del acuocomplejo, pero este número que está acá, el 6, también es un superíndice, pero corresponde a la estequiometría de la reacción. Entonces, cuando vayan a colocar un número, en tal caso de que se les den los valores, digamos, de cada concentración, entonces acordar que esto en la calculadora sí va elevado a la 6, pero estas cosas no van elevado a la 6, es simplemente la identidad del complejo, ¿sí? Bueno, si esto se entendió bien, y acá les dejo la D para que la hagan ustedes, porque es el mismo ejercicio, es desarrollar todas las reacciones consecutivas para la formación, pero en este caso de este complejo que es el hexamin cobalto 2, ¿sí? Que el 2 es el estado de oxidación. Entonces deben hacer lo mismo, plantear todas las reacciones de formación. En este caso también son 6 reacciones de formación porque tienen que ingresar 6 moléculas de amoníaco, darse cuenta de que el amoníaco es un ligando que no aporta carga, entonces tienen que fijarse cómo que la carga total del complejo no va a variar.
Esto debe ser 2 más. Ah, eso iba a preguntar. Sí. Sería el negativo. Porque no, el primero no tiene la terminación acá del ato, y segundo, el cobalto es el que está aportando la carga acá. Entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo, plantear luego la reacción global y la constante de formación para ese complejo. ¿Esto quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces podemos seguir al próximo problema, que es el problema 7. Acá es lo mismo, pero más cortito, ¿sí? En el anterior queríamos que se dieran cuenta de dónde sale la constante de formación y cómo se formula la reacción global de formación de estos complejos, ¿sí? Si ya sabemos cómo se plantean entonces las reacciones globales, entonces ya podemos pasar al problema 7 tranquilamente, que me pide escribir la reacción global, sin hacerla paso a paso, de formación de los siguientes complejos y la expresión de la constante de formación. Entonces vamos a hacer solo un par de ellos a modo de ejemplo y para que tengan ustedes algo que hacer. Sí, vamos a hacer el primero. Esto es bueno, vamos a nombrarlos. El complejo, el acuocomplejo, ¿sí? Sería, tetraacuo cobre 2, ¿no? Exacto. Yo creo que lo primero que tienen que hacer como para que vayan practicando es eso, ver cómo poder sacarle provecho a cada uno de los problemas, porque en esta serie son pocos. Entonces, para que puedan practicar mucho, vayan haciéndolo paso a paso cada uno y así como que van a llegar al día del parcial sabiendo mucho. Entonces, acá lo mismo, identifican quién es el ligando, identifican que el ligando es un ligando neutro que no aporta carga, entonces no va a tener terminación ato, ¿sí? Y después identifican el estado de oxidación del ion central y la carga total del complejo. En este caso es un complejo positivo, entonces no tiene ninguna terminación particular. Los prefijos griegos, para el caso de 4 es tetra, tetraacuo es el nombre que se le da al agua cuando está como ligando, cobre 2, ¿sí? Es el estado de oxidación. Bueno, ahora sí vamos a la reacción. Acá, ¿qué va a pasar? El ion amino, entonces, va a sustituir, el amoníaco, perdón, va a sustituir, esto debería ser una doble flecha, acuérdense, no una flecha directa, sino una doble flecha. A ver si la consigo, por acá la pongo. Insertamos. Ok. Esto es una doble flecha porque es un equilibrio. Y lo que va a pasar acá es que el amoníaco va a sustituir, a reemplazar a las moléculas de agua que rodean al cobre, ¿sí? O sea, que están ubicadas en la primera esfera de coordinación del cobre. Entonces las queremos sustituir todas, y esto va a pasar a ser cobre, y en lugar de las 4 moléculas de agua, entonces va a tener 4 moléculas de amoníaco. ¿Y cómo va a ser la carga de este nuevo complejo? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque, exactamente, porque el amoníaco, al igual que el agua, es una molécula neutra que no aporta carga. Entonces esto va a seguir siendo 2 más. Y como otro producto de la reacción, vamos a tener las 4 moléculas de agua que acabo de reemplazar, ¿sí? Acá va a ir un 4 por estequiometría, ¿sí? Esto lo vamos a escribir bien, porque si no, no se entiende nada. Y después vas a decir que estamos haciendo las cosas mal. Bien, estos son subíndices, esto es la carga, así que lo escribo. Partimos del tetraacuo complejo de cobre 2, lo colocamos a reaccionar con amoníaco, en exceso, ¿sí? En exceso para asegurarnos que realmente todas las moléculas de agua sean sustituidas, y obtenemos el tetraamín cobre 2, ¿sí? Y las 4 moléculas de agua. Tengo que asegurarme que toda la reacción esté correctamente escrita. Y lo que hacemos ahora entonces sería escribir la constante de formación de este complejo, que vendría a ser
lo mismo que antes, ¿sí? Productos sobre reactivos, entonces, va a ser el amín complejo de cobre dividido sobre mis dos reactivos de partida, que son, en este caso, el acuocomplejo de cobre y las concentraciones. Acuérdense que cuando estamos planteando una constante, las concentraciones se multiplican, ¿no? Esto va a ir multiplicado por las 4 moléculas de amoníaco. Entonces va a ir amoníaco elevado a la 4 por estequiometría, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que nos pide el problema. Nos pide identificar cuál es la reacción que va a ocurrir, escribirla y plantear la nueva constante de formación, que va a ser producto sobre reactivos. Acuérdense que el agua se excluye. Yo les aconsejaría que hagan lo mismo que hicimos acá, nombraría al reactivo, al complejo que está actuando como reactivo, que en este caso son los acuocomplejos, identificaría el ligando y luego aprovecharía y nombraría también al producto, simplemente para practicar un poquito esto. A todos estos los conocemos. De repente este es el más raro. Sí, esto va en concentraciones molares, así que como cualquier constante, ¿sí? Sí, se hace lío escribir tantos corchetes con acá. Perfecto, sí. Todo va en concentraciones y esto va elevado a la 4. Bueno, este es un ejemplo de estos. Acá está el cobre, acá está el hierro ya lo conocen, ya lo vimos en el problema anterior. Esto es plata, zinc y níquel. Acá el más rarito es este, que si quieren lo hacemos. No es nada de otro mundo tampoco. Primero, entonces, practicamos con la nomenclatura. ¿Y cómo se llamaría entonces este acuocomplejo? Sí, litio sulfato argentato 1. A ver, el acuocomplejo primero. Diacuo. Una de las particularidades que tiene la plata es que acá utilizamos su nombre raíz, nosotros como que plata en español, pero en realidad AG es de argentato, ¿sí? Entonces es diacuo argentato 1, ¿sí? Es el estado de oxidación que tiene en este caso la plata. Plata es argentato, ¿sí? Es su nombre raíz. Entonces, diacuo argentato 1. Es uno de los pocos que varía su nombre entre, digamos, del español que usamos habitualmente. De resto, porque es hierro ferrato. Bueno, hierro cuando está cargado lo nombramos ferrato, pero tiene sentido porque es su nombre origen. Creo que ninguno más cambia. En este momento son muy poquitos los que cambian cuando les varía el nombre. Los que cambian de nombre en nomenclatura inorgánica. Igual capaz, creo que no me acuerdo de ninguno otro que tenga esa particularidad. Bien, y ahora planteamos entonces el equilibrio. Voy a copiar esto. ¿Qué va a pasar? Nosotros, en este caso, simplemente tenemos 2 moléculas de agua, ¿sí? Entonces son solo 2 ligandos alrededor de la plata. Tenemos que plantear que en esta reacción, entonces, simplemente 2 moléculas de ligando van a sustituir esas moléculas de agua, ¿sí? Entonces tengo mi ion central, que es la plata, y mi nuevo ligando, que va a ingresar esfera de coordinación a la primera esfera de coordinación del complejo, ¿sí? Recuerden que
cuando ingresamos los ligandos con carga, no colocamos la carga dentro dentro de ninguna parte, ¿sí? Lo que tenemos que fijarnos es cuál va a ser ahora la carga total del complejo. La carga inicial era +1, que es el estado de oxidación de la plata, y ingresan 2 ligandos en sustitución de las 2 moléculas de agua. Entonces, estoy ingresando 4 cargas negativas, ¿sí? Porque este es un ligando aniónico que me aporta 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuántas cargas tendría en total este complejo nuevo? -3. Uno menos, no. No, uno menos. Tendría -3. ¿Por qué -3? -3 porque son 2 no, sí, ligandos -4, claro, -4 -4 más 1, básicamente, ¿sí? Bien. Y después de esto, recuerden, nos hace falta algo para terminar esta reacción. ¿Qué será? El agua y agregar un 2 al ditiosulfato. Exacto, nos falta.